Bienvenidos, esto es Discutamos México y vamos a discutir hoy un asunto de mucha importancia y mucho peso en la historia de la Revolución Mexicana, que es la relación entre Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, y la dinastía, lo que se llama la dinastía sonorense, que habría de desbancar a Carranza del poder e infligirle durante ese proceso la muerte. Vamos a discutir, porque están reunidos aquí tres historiadores que tienen puntos de vista distintos sobre estos hechos. Le doy la bienvenida a este programa a Susana Quintanilla, muy bienvenido. Gracias. Bienvenida, Susana. Susana es autora de un gran libro que deben de leer sobre Martín Luis Guzmán. Está con nosotros también Luis Felipe Barrón, muy bienvenido Luis Felipe, también muchas gracias. Autor de un libro sobre Carranza que es indispensable leer. Y está con nosotros Ignacio Almada, que es probablemente el que con mayor precisión, casi antropológica y biográfica, ha reconstruido la historia no solo de los caudillos sonorenses, sino de la Sonora misma, de la Sonora profunda, de donde estos hombres vinieron, bajaron del norte para apoderarse del gobierno y durante muchos años de la historia política de México. La dinastía sonorense y Carranza es una relación de amor-odio. Los sonorenses crecen a la sombra de Carranza, bajo la jefatura de Carranza. Triunfan en la guerra civil contra Zapata y Villa, juntos, Carranza y los sonorenses, en el ejército constitucionalista. Establecen el primer gobierno preconstitucional. Van juntos, aunque no tan juntos ya, a la Constitución de 17 y finalmente en la primera elección que sigue a los primeros 4 años de gobierno de Carranza, se dividen, se separan y hay, a propósito de esto, la última rebelión exitosa por una sucesión presidencial de la historia de México. La última vez que un grupo de hombres tomó el poder en México por las armas. De manera que es un momento muy específico y de una gran densidad histórica. Primera pregunta, Luis Barrón, tú que conoces tan bien el tema de Venustiano Carranza. ¿Qué es el paso que perdió Carranza en ese tránsito con sus antiguos aliados? ¿Qué es lo que determinó la ruptura de Carranza con los sonorenses? Bueno, primero yo corregiría un pequeño término que utilizaste en esto, que es una relación amor-odio. Me parece que no, me parece que es una relación por necesidad. No me parece que en ningún momento, a reserva de lo que los colegas opinen, Carranza haya estado enamorado de los sonorenses y los sonorenses tampoco de Carranza. El odio se fue haciendo con el tiempo, me parece también, pero la relación entre ellos inicia por necesidad. Carranza básicamente es un desterrado de su estado, tiene que salir de Coahuila y así es como llega a Sonora. Y logra establecer ahí su liderazgo y logra una coalición que va a ser muy frágil en realidad a lo largo de los años 13 a 20 y que por distintas razones se va a ir fragmentando, se va a ir debilitando hasta que llega el momento clave. ¿Por qué me parece que se da esa ruptura en 1919 con Álvaro Obregón? Es porque Carranza, si había entendido bien el proceso de la revolución y las demandas que la sociedad había tenido desde 1909, 10 hasta 1917, 18, no entiende ya lo que México es en 1919 y eso es lo que provoca el desgajamiento. ¿Qué es lo que no entiende?
Pues lo que no entiende es que la coalición que lo lleva él al poder, la coalición que firma la Constitución del 17, es suficientemente heterogénea para demandar la pluralidad, y él quiere mantener el control hasta el último momento. Y los sonorenses, que son la parte más fuerte de esa coalición, están listos para luchar por el poder. Me parece que legítimamente en elecciones al principio, y Carranza no logra establecer una candidatura que pueda competir contra este grupo. Pero realmente pierde mucho de vista, porque a la hora de la rebelión de Agua Prieta se le llama una rebelión, pero el propio Luis Cabrera, que era pues carrancista, si alguno, la definió yo creo muy bien como una huelga de generales. Más que una rebelión violenta, fue simplemente que el ejército completo se pasó a las filas del candidato alternativo al de Carranza, que era para entonces Álvaro Obregón. ¿Qué te dice este momento a ti, Susana? Yo introduciría otro señalamiento. No es que los generales sonorenses, y tampoco se reduce toda la oficialía a Sonora, necesitaran de Carranza. Carranza los necesitaba a ellos. A final de cuentas, no hay que olvidar que gran parte de la estrategia militar y de las grandes batallas, primero en contra del Ejército Federal y posteriormente contra el gobierno de la Convención y finalmente contra la División del Norte, se sostiene con base en alianzas militares y en pactos que finalmente, y en eso estoy de acuerdo contigo, no logran tener una resolución cívica o civil. Nacho. Efectivamente, Carranza llega a Sonora prácticamente como asilado, huyendo de las fuerzas huertistas que le perseguían en Coahuila y el centro del país, y allí encuentra a un ejército regular. Y lo reciben muy bien. Se le recibe muy bien. Como jefe. Como jefe. No traía tropas. Ya habían estado los acuerdos de Moncloa pactados y se le recibe muy bien, se le trata muy bien. Y aquí entonces aparece algo que no está en la iconografía y que es un gran ausente, y que es el general José María Maytorena, el otro gobernador legítimo que rechaza reconocer al gobierno de Huerta y contra el cual intriga Carranza de manera magistral hasta desplazarlo y ser sustituido por Obregón y Calles en un primer momento. Entonces hay que recordar esa etapa. Intriga Carranza, pero intrigan también los oficiales emergentes en Sonora, que ven en Maytorena un gobernador demasiado popular, un gobernador que tiene un desliz en un momento, ¿no? Sí, no se define con claridad en la ruptura contra Huerta. Pide licencia por 6 meses, un gran error. Y entonces ahí ven gentes como Alvarado, como Obregón, como Calles, la oportunidad de tener una mayor presencia y un mayor dominio del Estado. Entonces se echan en brazos de Carranza, es verdad que no por amor, pero con una relación muy de una alianza de conveniencia mutua. Bueno, el amor también es algo tiene el amor también de conveniencia mutua. La política es la reciprocidad de ventajas. Entonces ellos intercambiaron ventajas. Muy bien. ¿Cuándo termina sigue la alianza? Triunfan en el noroeste, constituyen el ejército, dejan atrás a Maytorena, que se va a aliar con Villa, y triunfan. Sí, pero entonces viene la segunda etapa en la que hay una gran cercanía entre Carranza y Obregón en la campaña del Pacífico, y siguiendo estrictamente las órdenes de Carranza, Obregón va avanzando, tomando las plazas de la costa del Pacífico en carrera con Villa, hasta por órdenes de Carranza tomar Guadalajara y dirigirse a México, y en Teoloyucan firmar la disolución por órdenes de Carranza. Obregón
firma la disolución del Ejército Federal y el traspaso de autoridad en la Ciudad de México sin que hubiera anarquía. Entonces hay también esa etapa de mucha cercanía entre Obregón y Carranza. Por órdenes de Carranza, Obregón firma la disolución del Ejército Federal y el traspaso de autoridad en la Ciudad de México sin que hubiera anarquía. Entonces hay también esa etapa de mucha cercanía entre Obregón y Carranza. Por último, el momento quizás más simbólico de esta cercanía es cuando en enero del 15, cuando el carrancismo domina la menor porción del territorio nacional, Obregón lo convence a Carranza de que salgan hacia Pisaco a levantar la moral de las tropas y se van con una escolta de 200 mayos. En ese momento se la juegan, van, levantan el ánimo, toman Puebla con un mínimo esfuerzo, sacan a los zapatistas y ahí empieza ya la estrategia de las grandes batallas del Bajío, donde se combinan eficientemente, se complementan muy bien Carranza y Obregón para derrotar a Villa. Y tomemos nota, la Revolución Mexicana, como toda revolución real y no la revolución que nos inventan los libros de texto, estuvo lejos de ser una oleada popular guiada por unos dirigentes que estuvieron al frente y que terminaron imponiéndose. En realidad, la revolución va devorando a sus hijos y va distanciando y volviendo enemigos. Los aliados de una hora son los enemigos de la siguiente. Y esta es la lógica de las alianzas políticas de Obregón y Carranza contra Villa y Zapata. ¿Pero qué hay? Aparte de oportunismo y de sentido práctico, militar, en esta alianza. No hay una coincidencia de fondo distinta en sus convicciones, en su idea de país, a la que hay en Villa y en Zapata. Definitivamente que sí. Me parece que se complementan muy bien Obregón y Carranza, porque Carranza tiene desde un inicio una idea del Estado que quiere construir. Obregón de alguna manera comparte mucho esta idea. Carranza se dedica mucho a la cuestión internacional, sobre todo a conseguir el reconocimiento, a conseguir que los estados extranjeros reconozcan que hay un líder en la revolución, mientras Obregón dirige toda la campaña militar y llegan exitosamente, me parece muy bien señalado, después de este momento clave que es la convención, la ruptura de la convención, en donde se unen, ratifican, digamos, su pacto Obregón y Carranza, llegan a la Constitución del 17, que me parece que en el Congreso Constituyente se plasma mucho la idea que Carranza tenía de lo que debería ser el Estado, con estas adiciones que el resto de la coalición añade ahí en el constituyente. Entonces ahí me parece que es el momento en el que empieza a declinar este pacto. Pero se dice que la revolución popular, ¿no?, el verdadero espíritu popular de la revolución, está más en el lado de Zapata y de Villa que en el de Carranza y los sonorenses, porque ahí están las aspiraciones campesinas, ahí está el programa nunca encontrado, pero siempre asumido que lo tenía en la cabeza, por lo menos instintivamente, hacia un socialismo de Villa. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que hay una revolución popular y una revolución más restauradora, constitucionalista, liberal, menos popular? Bueno, resulta paradójico que haya sido precisamente la fracción aliada a Carranza quien haya llevado a proyectos y al terreno legal aquellas aspiraciones de los sectores populares y campesinos. Sí, claro, pero lo hacen como una concesión. No estoy tan segura, No digo. aunque tampoco comparto la idea de Luis de que Carranza tenía un proyecto de Estado definido
yo siento se va criando día con día, en efecto, en respuesta a demandas inmediatas. Y aquí, además del momento clave de la convención, yo creo que hay que retomar y recuperar la experiencia en Veracruz. Veracruz se convierte en una especie de laboratorio de experimentación social y ahí es donde se van gestando y desarrollando las iniciativas que finalmente van a ser discutidas, no completamente aprobadas en el Congreso Constituyente. Nacho, ¿eran más reaccionarios los sonorenses que los villistas? Desde el principio de las batallas están mayos y yaquis de Sonora, la columna vertebral del cuerpo del Ejército del Noroeste, los juchitecos del coronel Charis. Ahí están los batallones de la Casa del Obrero Mundial. Ellos son los que llaman reaccionarios a Villa. Ellos son los que marbetan como un recurso retórico a Villa de reaccionario, que tiene en cuanto a orígenes de sus tropas una mayoría inmensa de gentes de Chihuahua y Durango. No son representativos del país. Las elaboraciones retrospectivas que se han hecho son otra cosa. Si uno repasa la nómina de los ejércitos que combatieron ahí durante meses, ahí está la coalición construida por Carranza y Obregón, es mucho más representativa del país, es mucho más radical en los agravios que traen desde sus lugares de origen. Muy bien, tenemos una nueva constitución. No parece haber una gran diferencia, o en todo caso parece haber un acuerdo fundamental en que ese es el veredicto de esos constituyentes y Carranza finalmente tampoco se opone demasiado a eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se pelea Obregón con Carranza? Por el mismo viejo problema de todo el siglo XIX de la sucesión presidencial, de a quién le toca la silla, la pura pasión desnuda por quién hereda el poder. Ese es el motor de la diferencia que conduce a la rebelión de Agua Prieta y a la muerte de Carranza. Desempeña un papel central la sucesión presidencial. La trayectoria de Obregón es muy consistente al respecto. Él es un huérfano de padre a los 3 años, el menor de 18 hermanos, que es bicultural y bilingüe desde la infancia. Habla mayo y español. Es maestro de primaria a los 13 años, como se acostumbraba en la época, en un poblado mayo llamado Moroncarit. Sus lazos con los mayos y yaquis no son accidentales, no son... Si bien es una alianza vertical, él tiene un trato horizontal con la tropa, algo que Carranza jamás tendrá. Él es una persona que contemporiza con sus subalternos, que recorre los campamentos, donde recibe quejas, donde cultiva clientelas, lazos, vínculos. Él es un maestro en la construcción de coaliciones. Y la discusión que teníamos sobre el constituyente no lo podemos aislar de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Ahí está también el papel de Obregón como mediador, que luego de ella pondrá en juego su vida para ir en persona a parlamentar con Villa. Entonces, el respaldo que da Obregón a los diputados radicales del constituyente no es accidental, coincide con su papel en la Convención de Aguascalientes y antes por su extracción social, que es muy diferente a la del senador y gobernador porfirista de Coahuila y luego gobernador maderista de Coahuila, Venustiano Carranza, un hacendado. Obregón era un muy pequeño propietario, podríamos decir hoy un parvifundista. Pero Obregón, aparte de todo eso, era un genio. Era un genio, era un hombre de un talento absolutamente descomunal para prácticamente todas las cosas. Y uno de los talentos que tenía era ese que tú dices, pero con es decir, la capacidad de convertirse en el centro de alianzas, volverse los hombres providenciales de la hora y ponerse muy bien, con gran talento en ese lugar. Mi pregunta es, ¿qué es lo que lo decide a romper con Carranza? No poder llegar a un acuerdo siendo un sucesor
tan natural, tanto por sus talentos políticos como por su sentido y su olfato social, como por su evidente supremacía militar. Yo creo que la explicación es muy compleja, ¿no? Aquí tampoco podemos caer en los simplismos, es el deseo desnudo del poder, etcétera. Me parece que eso es demasiado simple. Creo que Obregón, como una personalidad política dentro de la, entre comillas, familia revolucionaria, había crecido lo suficiente como para aspirar al poder, y Carranza finalmente no confía que Obregón puede ser el que lleve a cabo o el que continúe el proyecto que él tenía en mente para México. Me parece que eso juega el papel del ejército, es decir, Carranza es, como decían en ese momento, un civilista convencido, era un civilista y no quería un presidente militar. Y también me parece que en los años de 17 a 20 no es muy claro que esto se vaya a jugar de una manera democrática, que haya ese pluralismo que la democracia implica. Y cuando Carranza le quiere cerrar la puerta a esta facción que dirige Obregón, que es lo que vamos a conocer como la dinastía sonorense, bueno, hay muchos más incentivos, digamos, para la rebelión. En los años de 17 a 20 no es muy claro que esto se vaya a jugar de una manera democrática, que haya ese pluralismo que la democracia implica. Y cuando Carranza le quiere cerrar la puerta a esta facción que dirige Obregón, que es lo que vamos a conocer como la dinastía sonorense, bueno, hay muchos más incentivos, digamos, para la rebelión, ¿no? Porque la Constitución resuelve cosas, pero lo que no resuelve es el mecanismo electoral, ¿verdad? Es decir, las elecciones siguen para ese momento tan en el poder del gobierno como en la época de Porfirio Díaz. Yo no estoy de acuerdo con que la violencia en torno al relevo generacional y a la sucesión presidencial sea muy simple. Es lo más complejo que puede existir, sobre todo cuando se viene de una década de una guerra civil, con una secuela de cientos de miles de muertos y el asesinato de muy diversas maneras y con todo tipo de sofisticaciones, ¿sí?, de muchos de los líderes. En este sentido, yo sí creo que la rebelión es, ante todo, una incapacidad para llegar a una resolución en términos del relevo en el poder. Pero, ¿en qué está? ¿Cuál es la pieza clave de la diferencia? Yo veo más que la muerte como un destino inmediato de una figura pública, como el fin de un periodo en la historia de México en el cual Carranza se había creado, forjado y en cierta manera dirigido. Y esto es el porfiriato. Creo que cabe traer a cuento un elemento subjetivo que Linda Hall ha señalado. Esa proclividad de Carranza a imponerse, a no negociar. Si no se acepta todo su paquete, él se retira. Ahí está, por ejemplo, como un botón de muestra muy ilustrativo, la negociación con la Casa del Obrero Mundial. Carranza la rechaza, no quiere ceder nada. Obregón lo convence en esos días, semanas de enero del 15 que son decisivas para el acopio de fuerzas y hombres en armas para las batallas del Bajío, lo convence de que conceda y que ceda algo. Y Carranza, digamos, trata de imponerse. Aquí pareciera que estamos pintando desde el principio como los villanos a calles
que es el autor del plan de Agua Prieta, y a Obregón, que es el benefactor, digamos, que está fugitivo por el centro del país. Carranza sacó la carta de Ignacio Bonillas, es su candidato, él lo lanza, él lo apoya. Hay convenciones, hay actos, hay periódicos que florecen solo en las campañas políticas y están a favor de Ignacio Bonillas. Entonces, ahí el que da el paso es Venustiano Carranza como presidente de la República, apuntando a un sucesor. Obregón también lanza su candidatura. Desde Nogales, sí. Y un poco para intervenir esa candidatura, Obregón es llamado a un consejo de guerra en la Ciudad de México. Y es en ese contexto en que sale la rebelión de Agua Prieta. Así es, y creo yo que Pedro Castro tiene toda la razón en el despliegue de argumentos que hace de que Obregón desconoce el contenido y sobre todo la oportunidad, la fecha con que se lanza el plan de Agua Prieta. Él está sorprendido aquí, su entorno más íntimo señalan que a lo mejor se han confabulado de la Huerta y Calles en contra de Obregón, que Carranza lo tiene aquí en un puño. Para dejarlo en manos de Carranza. Así es. Y quedar ellos con al mando de la rebelión. Bueno. No es algo complejo, como se ha dicho aquí, pero de lo que cabe la duda. No hay un guión lineal. Esto es un zigzag. Los norteños como Obregón, Calles, toda esa generación están nutridos en esa escuela por la guerra apache que duró 200 años, por los intermitentes levantamientos yaquis. Todos ellos tienen parientes muertos en esas guerras intestinas inacabables. Ellos saben que la fortuna, el azar, pesan muchísimo en lo que hacen, y por eso Obregón se monta sobre la campaña de la costa del Pacífico, surfeando sobre las olas hasta llegar a Teoloyucan. Viven pues interpretando la suerte. Sí, pero aquí lo que yo siento que no ponemos suficientemente en la mesa es algo que me parece que queda muy desnudo, más desnudo que en ningún momento en momentos de rebelión y de revolución, que son las ambiciones personales y la virtud en el sentido de la audacia y el valor de tomar las cosas cuando están. Y yo creo que en Obregón y también en Carranza y en prácticamente todos los grandes personajes de la revolución, el tema de la ambición en un horizonte abierto de lucha por el poder es la pasión dominante. Obregón, siendo ya expresidente, le dice un día a alguien: oiga, veo que no usa usted lentes, tiene usted muy buena vista. Dice: qué buena la tendré que vi la presidencia de la República desde mi pueblo de Guatabampo en 1913. Bueno, creámosle en medio de su humor que algo serio está diciendo de sí mismo. Y es el mismo, me parece, problema de Carranza. Ya no puede seguir siendo presidente. Quiere tener un presidente a modo como lo tuvo Porfirio Díaz en Manuel González y jugar el juego de la reelección después. Y es lo mismo que hace Obregón, que tampoco puede reelegirse después de 1924, deja a Calles con la idea lograda de conseguir la reelección. Y eso es pura lógica de poder. Yo creo que si no ponemos este elemento, entendemos mal a los personajes. Por lo menos esa es mi impresión. Susana. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Nos hemos acostumbrado a una historiografía de la revolución en la cual se privilegian las estadísticas, los análisis detallados, los proyectos, las clasificaciones. Y hemos dejado una recreación narrativa en la cual los hombres, ¿sí?, sus ambiciones, sus cuotas, sus miedos también, porque muchos de ellos están actuando a la defensiva, en la incapacidad del habla, el silencio,
la violencia que sustituye toda otra posibilidad de acción cívica, se han ido negando. Entonces, yo no le temo para nada a esta idea de las ambiciones de los caudillos. Pero, digo, lo primero que habría que descartar es esta historia de buenos y malos. Es decir, no es que estemos pintando a unos buenos y otros malos. A ver, inocentes, Tampoco. ninguno. No, por supuesto. Yo no le temo para nada a esta idea de las ambiciones de los caudillos. Pero, digo, lo primero que habría que descartar es esta historia de buenos y malos. Es decir, no es que estemos pintando a unos buenos y otros malos. A ver, inocentes, Tampoco. ninguno. No, por supuesto. Es decir, hay Inocentes, políticos y hay militares y militares políticos que tienen ambiciones, que toman decisiones y que alcanzan objetivos o que no los alcanzan. En la misma cuerda que el doctor Barrón, cabe apuntar que hay alta política y baja política. Baja política, la traición de Pablo González. Si hay quien traiciona a Carranza, es Pablo González. Mientras que es alta política, como Linda Hall lo ha señalado, es la manera gradual, cerebral, con que Obregón se va desprendiendo de Carranza. Le renuncia como secretario de guerra después de meses de no poderse poner de acuerdo. Después se retira como Cincinato en un acto teatral, Sí, sin duda. a su tierra a sembrar en el Náinar y a desmontar allá el Valle del Mayo. Permíteme cerrar la idea, Héctor. Entonces, la manera como Obregón se desprende de Carranza, digamos, es alta política. O sea, y él se lanza inicia su campaña en Nogales, Sonora, como después lo hará Vasconcelos y Obregón por segunda vez. Entonces, es muy distinto a eso, a la defección de Pablo González. A ver, al toro de un asunto central de este asunto. Carranza y Pablo González se deshacen físicamente de Emiliano Zapata en una emboscada largamente tramada. A Carranza también lo matan. Y lo matan los que lo van persiguiendo, que son todas fuerzas obregonistas. Las fuerzas que, digamos, están a la casa de Carranza son fuerzas que, como en buena parte de la revolución, cambian de bandera, cambian de alineación frecuentemente. Están allí las fuerzas de Rodolfo Herrero que han estado con Peláez. ¿De dónde el obregonismo? Bueno, son seguidores de Obregón. Están tratando de llevarle a Carranza como última trofeo. hora, llamémosle, siguiendo esa etiqueta, maderistas de primera hora, de última hora. Entonces son súper oportunistas. Nunca habían estado a las órdenes de Obregón, jamás. Asaltan la cabaña, la choza donde está Carranza y muere a consecuencia del tiroteo. No lo sacan, lo ejecutan. Incluso hay una versión de que se suicida. No, bueno, digo, si el octavo balazo es el que cuenta, sí, se suicidó, ¿no? Una diferencia enorme. Sí, por supuesto, ¿no? Y Pero, no, digo, digamos también el efecto que tiene la muerte sobre la población. Carranza no era un líder popular y mucho menos carismático. Muere en una soledad, que es lo que destaca finalmente esta última compañía de Cabrera. Muchos de sus aliados y servidores y funcionarios muy tempranamente, y yo diría hasta alegremente, se alían con la dinastía Adem. Entonces, también es real, Carranza no era un personaje particularmente querido por la población. Dicho esto, digamos que en esos mismos contextos de oportunismo, de pragmatismo,
la dignidad y la seriedad con que Carranza asume su fin es extraordinaria. Decimonónico. Es una figura de una integridad extraordinaria. Tiene pocas muestras, digamos, en la Revolución, quizá Digamos que Felipe Ángeles. en medio de ese caos que es la salida del gobierno de Carranza de la Ciudad de México, ni duda que su muerte tiene mucho de señorial, un senador romano que enfrenta el destino ineluctable, que ahí crece y quizás ahí la acogida de el acompañamiento masivo del sepelio como un mártir a quien ciertamente no se le distinguía por el carisma, pero también reparemos un poco cómo sale de aquí Carranza. Sale con leones del zoológico, con el Tesoro Nacional que regresa intacto. Era un desorden inmenso. Es un gran detalle que regrese intacto el tesoro, ¿cierto? ¿Cómo no? En Claro. medio de la dispersión y la locura. Es un gran detalle. Claro, ¿cómo no? O sea, todas las facciones que van cambiando de bandera allí, ¿no? Que se decían carrancistas 12, 6 horas antes, después de haberlo sido por meses o años, van defeccionando. En medio de ese caos hay eso. Pero creo yo que nos hace falta un acercamiento. No sé si haya los elementos objetivos que una autopsia podría despejar o telegramas o cómo está allí digamos, la jerarquía de mando que pudiera explicar, bueno, quién es el responsable de que se suscite una serie de disparos sobre la choza donde pasaba la noche Carranza y sus más allegados. Bueno, era un safari en busca de la presa codiciada, ¿no? Por los nuevos triunfadores. Eso era. Lo que no sé es exactamente qué es lo que sucede. ¿Tú tienes alguna reconstrucción de cómo muere Carranza puntualmente? Bueno, me parece que hay dos discusiones distintas. Una es la investigación del Ministerio Público, digamos, y entonces sí, vamos a ver cuántos llegaron y quién. Es decir, hay muchas circunstancias que son muy peculiares del evento. Hay una gran balacera, dicen las fuentes, y el único que sale muerto es Carranza, ni siquiera hay otros heridos, él es el único que sale muerto. Entonces, creo que tiene todos los tintes de una emboscada, llegar y disparar todos en donde estaba Carranza. A todos los acompañantes que van con él, unos huyen, los otros los toman presos, pero no hay otros heridos, ¿no? Ahora, estas fuerzas, ¿quiénes son? Existe el telegrama famoso de Lázaro Cárdenas ordenándole a Rodolfo Herrero que se incorpore a la caravana y se asegure de que en el tiroteo muera Carranza. En ese momento Cárdenas está a las órdenes de Calles. Es decir, hay un montón de conjeturas y de cosas que se podrían discutir, que me parece que no hay los elementos como telegramas o como documentos fehacientes que prueben que Obregón realmente ordenó la muerte o que eso es lo que buscaba. Sí hay telegramas en donde Obregón le ofrece a Carranza el salvoconducto para salir del país, a lo cual Carranza se niega. Pero todas estas cosas, digamos, es una discusión. La otra es las consecuencias que esto tiene. Que es el nacimiento de la dinastía sonorense, es un cambio completo, me parece, en el rumbo del país, no tanto porque el pacto constitucional se hubiera modificado, sino porque Obregón entiende que hay que hacer una serie de concesiones que Carranza no quería hacer si es que se quiere un país estable. ¿Cuál es ese cambio? ¿No? Ahora hablemos qué es lo que trae de novedad y de importante la dinastía sonorense a el México postrevolucionario. Yo voy a dar uno y lo pongo en la mesa para que discutamos ese u otros, pero la reforma agraria, por ejemplo, se ha dicho mucho, la reforma agraria realmente es de Lázaro Cárdenas, empieza en los años 29, 30 y después Lázaro Cárdenas la profundiza. Bueno, si uno va a los archivos que hoy están disponibles, uno puede ver que la reforma agraria empieza en 1917 y es la Suprema Corte la que está retrasando la reforma agraria. Carranza está peleando contra la reforma agraria, hace los repartos, la Corte los echa para atrás con amparos y esta es la historia que se va dando a lo largo de los años 17 hasta 29, más o menos. Obregón
básicamente entiende esto muy bien y dice, esto no se puede solucionar así. La reforma agraria tiene que ser una concesión, ciertamente centralizada desde la presidencia de la República, pero tiene que ser una concesión incuestionable. Obregón básicamente entiende esto muy bien y dice, esto no se puede solucionar así. La reforma agraria tiene que ser una concesión, ciertamente centralizada desde la presidencia de la República, pero tiene que ser una concesión incuestionable. Y acaban reformando la Corte, acaban desapareciendo el amparo agrario. Entonces, ahí hay un cambio en el rumbo del país, muy claro. Alianzas y decisiones de gobierno más claras con el país real, con la diversidad del país real. ¿Qué dirías? Sí, subrayaría este aspecto señalando que el gobierno que sigue a la desaparición de Carranza es una gran coalición. También otorga grandes amnistías a los focos rebeldes que subsistían en la época de felicistas, zapatistas, villistas, y el reparto agrario que hace Obregón, que en escala es llamativo por la magnitud, se dirige obviamente a los estados de Chihuahua, Durango y Morelos, para desmovilizar las bases sociales del villismo y del zapatismo. Era mucho mejor eso. Eso es alta política a emprender campañas militares como los gobiernos de Huerta, Madero y Carranza hicieron sobre el estado de Morelos, un territorio de tierra quemada. Pero yo agregaría también que deja como secuela el asesinato como una de las bellas artes de la política. Y de hecho, la trilogía sonorense acaba comiéndose y acabándose entre sí misma. Es decir, el hecho de que haya muerto Carranza no únicamente abre la posibilidad de reformas, sino que deja completamente abierta y hasta de manera legítima el matar al otro como una forma de mantener o llegar al poder. Vieja realidad dura del poder. Estamos terminando. Quisiera una conclusión de ustedes. Si puedo hacerles una pregunta provocativa, la contestan si quieren y si no, no. Si ustedes hubieran vivido en esa época, ¿hubieran sido carrancistas u obregonistas? ¿Y por qué? Luis. Hijo, me parece que para contestar esa pregunta sí habría que introducir otro elemento, ¿no? A la hora de que uno hace historia. Alejarse de los buenos y los malos es uno, y el otro elemento es la incertidumbre. Hoy vemos hacia atrás, sabiendo que Carranza tuvo ciertas victorias y después Obregón y después... Entonces es difícil contestar si uno hubiera sido carrancista o si uno hubiera sido obregonista. Es muy distinto ser parte de la élite en 1919 que ser habitante de un pueblo de Morelos, ¿no? O de un pueblo de Durango. Es muy distinto ser un profesionista a ser un artesano, es decir, o apolítico. Bueno, pero te estoy preguntando a ti, ¿no? Si yo hubiera sido diputado, pues hubiera sido carrancista y después obregonista, sin duda, ¿no? Y me parece que hoy lo vemos claramente, ¿no? Uno puede ser priista, perredista o lo que se necesite para mantenerse ahí, ¿no? Lo decíamos antes de que iniciara la discusión, a mí me parece que si hay una personalidad destacable como intelectual en esos años es Luis Cabrera, y nada más por el acercamiento que Luis Cabrera tiene en esos años, en sus escritos hacia lo que pasa entre 13 y 20, hubiera sido carrancista, ¿no? Definitivamente. Nacho. Yo tomaría el ticket de Martín Luis Guzmán. Me encanta su vida, su obra, sus distancias, su involucramiento en España, su ejercicio del periodismo. Hasta creo que le perdonaría el manejo que su semanario Tiempo hace del 68. Hubiera sido al exilio, entonces. Entre Obregón varias y Carranza, veces. hubieras escogido el exilio. Más de 12 años, sí, cómo no, cómo no. Yo, ni Carranza ni Obregón. Yo hubiera sido, como Martín Luis Guzmán, de los libres del norte.
De los libres del norte. Lucio Blanco, Rafael Buelna, el mismo de la Huerta. Pero Vito fuera Ale- del país. Ignacio L. Vito Pesqueira. Alessio O muertos o Robles, fuera del país. Pesqueira, y todos estos dirigentes olvidados que para mí constituyen la parte más atractiva de la Revolución Mexicana. Bueno, pues tenemos esta mayoría de panelistas que se hubieran ido del país en lugar de comprometerse con alguna de los Perdóname, bandos. pero el compromiso estaba en el exilio. El exilio es parte constitutiva de la revolución, Héctor. Sí, claro. Y desde allá escribe en el Universal, por eso circula, porque recoge las plumas que son más ácidas con el presidente en turno. Allí escriben Carlos Pereira desde Madrid, Federico Gamboa desde donde ande, etcétera. Era una actividad, o sea, el exilio no es la pasividad, al contrario, se está viendo al país en perspectiva in toto y desde allá se escribe y se es leído. Bueno, terminamos este programa de Discutamos México. Hemos discutido, y yo quizá he abusado de tratar de poner en la mesa algo de lo que es la historia verdadera, no la historia edulcorada, la historia redondeada por los historiadores de la historia patria, sino la historia en su dramatismo, en su densidad humana, en su diversidad, en su conflicto, porque esto es lo que es la historia y las revoluciones lo son en particular, lo son con batallas, con muertes, con decisiones terribles, con experiencias inolvidables, catárticas, que desangran, pero también forman a los pueblos y a sus clases dirigentes. Ojalá y esta discusión dentro de Discutamos México nos haya traído una idea más fresca de lo que fue nuestro pasado, que parece muy lejano, pero que está hecho de pasiones muy parecidas, aunque no de instrumentos, por fortuna, tan terribles como las pasiones que rigen hoy nuestra vida pública. Muchas gracias, Ignacio Almada, por tu presencia. Susana Quintanilla, muchas gracias. Luis Barrón, muchas gracias. Y sigan viendo Discutamos México. Con Obregón se cumple al pie de la letra el dictum de Ortega y Gasset: el hombre es el hombre y su circunstancia. Obregón nunca alcanzó las alturas míticas de personajes como Villa o como Zapata, a pesar de que él fue el ganador absoluto en la revolución. Álvaro Obregón vino a ser una especie de el gran crisol que integró, pero que después se desintegró. La siguiente gran contribución pues, va a ser su propia muerte, que evidentemente escapaba de sus propios planes, pero que es la que permite este tránsito a un país que ya no va a ser un país de caudillos.